Hola chicos, ¿qué tal? El tema de hoy vamos a hablar de prueba de hipótesis para dos varianzas poblacionales. Recuerden que tenemos dos casos. Prueba de hipótesis para una varianza poblacional. En este caso usaremos la distribución chi cuadrado. Y en caso de prueba de hipótesis para dos varianzas poblacionales usaremos la distribución f. Muy importante que antes de iniciar el tema, leer página 411, ¿sí? del libro de Lind de Estadística Aplicada a la Economía de Negocios, que nos da introducción a la distribución F. Pero la parte más importante son las condiciones, ¿sí? que están aquí. Entonces paren el video un minuto para que puedan leer las condiciones, ¿sí? Pero rápidamente, la condición 2 nos indica que la distribución F es continua, ¿sí? Condición 3 nos indica que la distribución F no puede ser negativa, es decir, no vamos a tener valores críticos negativos en este caso, solo positivos. Tiene sesgo positivo y es asintótica, ¿sí? Ok. Aquí pueden ver efectivamente que la cola tiene un sesgo hacia la derecha y que inicia en el 0 hasta infinito. Ok, vamos con un ejemplo. Supongamos que usted es un analista financiero de una compañía de corretaje. Además, desea comparar los rendimientos de los dividendos generados entre las acciones de NYSE y Nasdaq. Usted ha recolectado la siguiente información. Sí, aquí tenemos el tamaño muestral, la media muestral y la desviación estándar de las dos muestras, muestra 1 y muestra 2. Nos pregunta si hay diferencia entre las varianzas de los rendimientos de los dividendos de NYSE y Nasdaq para nivel de significancia de 5%. Aquí estamos ante la presencia de prueba bilateral. La hipótesis nula nos indica que no hay diferencia entre las dos varianzas poblacionales. En cambio, la hipótesis del investigador o la hipótesis alternativa H1 o HA nos indica que las varianzas poblacionales son diferentes. Ok. Ahora que pasamos al paso 1, calculemos el grado de libertad. Recordemos que en este caso vamos a tener que calcular los grados de libertad de cada muestra, n-1, ¿sí? Es el grado de libertad. Entonces muestra 1, el grado de libertad es 20, en muestra 2 es 24, ¿sí? 25 menos 1 te da 24, 21 menos 1 te va a dar 20. El paso 2 es nivel de significancia, nos indica que es de 5%. Recuerden que alfa es la probabilidad de cometer error tipo 1, es decir, la probabilidad de rechazar H0 aunque es verdadera, que es de 5%. Nivel de confianza es 1 menos alfa de 95%, nos indica las zonas de no rechazo de la hipótesis nula, ¿sí? El paso 3 es cálculo de valores críticos, ¿sí? Aquí vamos a tener el valor crítico derecho y izquierdo, ¿sí? Aquí tenemos ya calculado. Vamos a calcular para que vean cómo hacerlo, ¿sí? Para calcular el valor crítico derecho, que está aquí, vamos a la función igual INV cola derecha, ¿sí? Nos pregunta la probabilidad, en este caso nos pregunta la probabilidad de la zona roja de cola derecho, ¿sí? Que es del 2.5% obviamente, es decir, 5% alfa sobre 2 con grado de libertad de 20 y 24. La razón que yo escogí grado de libertad de 20 y después de 24, ¿sí? y no al revés, es porque en el libro nos recomienda elegir los grados de libertad, ¿sí? según la varianza o desviación estándar más grande, ¿sí? En este caso de la desviación estándar de muestra 1, ¿sí? es más grande que la desviación estándar de muestra 2 y por ende la varianza también es más grande, ¿sí?
Eso se usa prácticamente para no calcular la cola izquierda, ¿sí? Pero en general pueden cambiar entre los valores y no pasa nada, pero es una sugerencia, ¿sí? Y nos va a dar 2.32. Para calcular la cola izquierda, vamos igual inv.f, ¿sí? Esta función nos va a dar la probabilidad de 0 hasta más infinito. En este caso nos interesa la área de 0 hasta el corte rojo, ¿sí? Y nos pregunta cuál es la probabilidad, y obviamente que la probabilidad es alfa medios, que es 5% sobre 2, es decir, la área roja representa una probabilidad de rechazo de 2.5%. Ahora, los grados de libertad 20 y 24, y nos va a dar 0.41. Ahora, para calcular el estadístico de prueba F, vamos igual varianza de muestra 1, es decir, 1.3 al cuadrado, sobre la varianza de muestra 2, que es distribución estándar al cuadrado, que en este caso es 1.16 al cuadrado. ¿Por qué cogí otra vez de esta forma y no al revés? Es porque el libro nos recomienda coger el valor de la varianza o distribución estándar muestra más grande, y en este caso, como vemos que 1.3 es mayor que 1.16, y nos va a dar 1.25, y efectivamente podemos ver que este valor cae entre los valores del límite inferior y el valor del límite superior, y por ende no se rechaza la hipótesis nula, dado que el estadístico de prueba F cae en la zona de no rechazo de H0. Además, p-valor es mayor que alfa de 5%. Aquí nos toca calcular el p-valor. Yo voy a calcular el p-valor de... Aquí podemos ver que el estadístico de prueba F está más o menos por aquí. Aquí tenemos el corte, entonces vamos a calcular toda la área del corte hacia la derecha, así, ¿sí? Vamos a calcular ese partito mediante la función igual dist f con la derecha. Nos pregunta el x, eso va a ser siempre el estadístico de prueba F, y grado de libertad 20 y 24. La otra forma de hacerlo es igual 1 menos dist fn, ¿sí? En este caso vamos a calcular la área de 0 hasta el corte que está aquí, ¿sí? Mediante la función dist fn, obviamente sí, pero primero hay que restar del área total de 100%, ¿no? Por eso está 1 menos. X va a ser 1.25, 20, 20, acumulado 1. Perdón, 24. Nos va a dar 29.44. Lo mismo. Y esto es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Espero que le haya quedado claro el cálculo de ambas formas. Si recuerdan que la forma más rápida es igual dist f con la derecha, ¿sí? Ahí simplemente ponemos el valor estadístico de prueba F, los grados de libertad 20 y 24, y ya. Y podemos ver que es lo mismo. La forma más complicada es usar la distribución Fn, es decir, que tenemos que entender que toda esta área aquí de 0 hasta infinito es de 100%, y de 100% vamos a calcular, restar esta área que está aquí mediante la función de dist fn. Para comprobar que efectivamente los valores críticos están calculados bien,
podemos usar las fórmulas, ¿sí? Mediante Excel. Por ejemplo, si yo quiero saber si el valor crítico derecho que está aquí está bien calculado, ¿sí? Simplemente voy a calcular, yo sé que este valor representa el área de 0 hasta el 2.32 y yo sé que es alfa medio más nivel de confianza y eso me debe dar 97.5%. entonces vamos a usar igual dist fn. Sí, ahora nos pregunta el x yo sé cuál es, yo sé que es el corte de derecho, ¿sí? Y grado de libertad conozco también 20 y 24 y acumulado 1 y nos va a dar 97.50%. Para la cola izquierda sabemos que la área que nos interesa es la área roja. Sí, vamos a igual dist fn. Nos pregunta el x, ya sabemos cuál es el x, 0.41. El grado de libertad es 20 y 24. Recuerden que esta función dist fn nos va a calcular la área nos va a calcular de 0 hacia infinito. Aquí se olvidó poner el acumulado 1. No pongan 0, 1, ¿sí? Porque acumulado es toda la área de 0 hasta aquí, ¿sí? Entonces podemos ver que efectivamente los valores críticos son correctos. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda me avisan. Ok, muchas gracias, chao.